Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 2. Tema 24. Evolución de la percepción espacial en la educación primaria. Elementos, formas y relaciones geométricas en el entorno. Clasificación y representación. Intervención educativa. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor A deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. La geometría ha formado parte históricamente de los contenidos escolares en las diferentes etapas educativas. En la educación primaria, el trabajo didáctico siempre debe tener como origen la multitud de formas y figuras regulares e irregulares que rodean el entorno cercano del alumnado, de forma que, a partir de la observación de estas, comenzar procesos de representación de las mismas, sus elementos y propiedades. La contribución de la geometría al desarrollo de las competencias básicas se concreta, prioritariamente, en la competencia STEM en matemática, ciencia y tecnología, porque con el desarrollo de la visualización, concepción espacial, los niños mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. Igualmente contribuye al desarrollo del resto de competencias. A lo largo del presente tema vamos, primeramente, a desarrollar el proceso evolutivo de la percepción espacial. Posteriormente, y teniendo como referencia el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, nos centraremos en los diferentes elementos geométricos para, finalmente, exponer diferentes principios didácticos y pedagógicos para el trabajo de la geometría en la educación primaria. 1. Evolución de la percepción espacial en la educación primaria. La percepción espacial forma parte nuclear desde las primeras etapas de la vida, ya que condiciona aspectos como el desenvolvimiento en el medio, la estructuración espaciotemporal, la interacción con el medio, etc. Son muchos los modelos y teorías que se han propuesto la explicación de los procesos de estructuración espacial del niño y su evolución. Nosotros nos vamos a centrar en dos, el modelo de Piaget y el modelo de Van Yelle. 1,1. Modelo de Piaget. La teoría de Piaget en la evolución de la concepción espacial del niño distingue inicialmente dos conceptos, percepción y representación. La percepción es el conocimiento de objetos resultante del contacto directo con ellos, y la representación es la evocación de los objetos en ausencia de ellos. Según Piaget J. e Ingelder B. 1956, la concepción del espacio por parte del niño pasa por diferentes etapas, existiendo una progresiva diferenciación de propiedades geométricas que pueden ser topológicas, proyectivas y euclídeas. A propiedades topológicas hasta los 6 años. Los primeros conceptos infantiles sobre el espacio son de carácter topológico, de forma que las primeras relaciones espaciales que puede representar mentalmente se refieren a su entorno natural. Las propiedades topológicas se definen como aquellas cualidades globales independientes de la forma o del tamaño. Son las primeras características de naturaleza geométrica que son percibidas por el niño. Piaget cita las siguientes. Proximidad. El alumnado es capaz de representar la proximidad antes que la semejanza. Dibujar una figura humana con los ojos muy pegados aunque estén mal situados. Separación. No separar cabeza y tronco. Orden.
Dibujar de forma ordenada la nariz por debajo de los ojos y por encima de la boca. Cerramiento, ya que se adquiere antes la idea de interior y exterior que las nociones de carácter métrico. Dibujar los ojos dentro de la cabeza. Continuidad de líneas y superficies, hacer de las piernas una prolongación del tronco. B. Propiedades proyectivas. Están referidas a un cambio de perspectiva. Suponen la capacidad del alumnado para predecir qué aspecto presentará un objeto desde una disposición o ángulo diferente. Por ejemplo, al dibujar una cara de perfil, el alumnado seguirá dibujando las dos orejas, o al dibujar una silla de perfil se dibuja el asiento completo de forma cuadrada. La rectitud es una propiedad proyectiva porque el aspecto rectilíneo de las líneas rectas no varía independientemente de la perspectiva de observación. C. Las propiedades euclídeas. Son las propiedades referidas a tamaños, distancias y direcciones que conducen de forma inexorable a la medida de magnitudes como la longitud, superficie, ángulos, etc. Según Piaget, las primeras propiedades en ser adquiridas son las propiedades topológicas, hasta los 6 años, y posteriormente, los conceptos topológicos van dejando paso a los conceptos proyectivos y euclídeos que se desarrollan y discriminan aproximadamente durante el mismo tiempo evolutivo. Evolutivamente podemos concretar el proceso de concepción espacial del niño en el siguiente cuadro. Edad. Propiedad geométrica. Proceso. Explicación. Hasta 4 años. Topológica. No distingue un círculo de un cuadrado. Ambos son figuras cerradas, pero sí distingue una curva cerrada de una abierta. El cerramiento es una propiedad topológica. 4 a 5 años. Proyectiva. Se distingue un círculo de un cuadrado porque la rectitud es una propiedad proyectiva. 6 o más años. Euclídea. Se distingue un rombo de un cuadrado porque el ángulo es una propiedad euclídea. 1,2. Modelo de Van Yelle. Las aportaciones del modelo de Van Yelle 1959, esbozado por Coxford, 1978, adquieren gran importancia para la enseñanza de la geometría escolar. La teoría o modelo de Van Yelle comprende varias fases o niveles de desarrollo. Este modelo, por su estructuración y secuenciación, va adquiriendo cada vez más importancia dentro de los ambientes escolares, dado que el modelo de Piaget plantea una secuencia lógica topológico-proyectivo-euclídeo, pero con poca justificación y definición matemática. Lo presentamos en el siguiente cuadro para facilitar su comprensión y adquisición. Nivel 0. Visualización. En este nivel los objetos se perciben en su totalidad como un todo, no diferenciando sus características y propiedades. Las figuras se distinguen por sus formas individuales, no se detectan las relaciones entre las diferentes formas o sus partes. Las descripciones son visuales y tendentes a asemejarlas con elementos familiares. Ejemplos: identifica paralelogramos en un conjunto de figuras, identifica ángulos y triángulos en diferentes posiciones en imágenes. Nivel 1. Análisis. Se perciben propiedades de los objetos geométricos. Pueden describir objetos a través de sus propiedades, ya no solo visualmente, pero no pueden relacionar unas propiedades con otras. Se comienzan a percibir relaciones entre las diferentes formas y figuras. Ejemplo: un cuadrado tiene lados iguales, un cuadrado tiene ángulos iguales. El estudiante identifica una figura por su apariencia, como un todo, pero no se establecen relaciones entre los elementos que la determinan. Por ejemplo, sabe decir qué figura es un cuadrado, pero no es capaz de verbalizar que en el caso del cuadrado, los lados son iguales y no así en el rectángulo. Nivel 2. Ordenación y clasificación. Describen los objetos y figuras de manera formal. Entienden los significados de las definiciones. Reconocen cómo algunas propiedades derivan de otras. Establecen relaciones entre propiedades y sus consecuencias. Ejemplo: en un paralelogramo, lados opuestos iguales implican lados opuestos paralelos. Nivel 3. Deducción formal.
En este nivel se realizan deducciones y demostraciones. Se entiende la naturaleza axiomática, se comprenden las propiedades y se formalizan en sistemas axiomáticos. Comienzan a quedar claras las relaciones entre los diferentes elementos de las figuras geométricas. Van Yel llama a este nivel la esencia de la matemática. Ejemplo: demuestra de forma sintética o analítica que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Nivel 4. Rigor. Se trabaja la geometría sin necesidad de objetos geométricos concretos. Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se puede analizar y comparar. Se aceptará una demostración contraria a la intuición y al sentido común si el argumento es válido. Desarrollo de procesos de abstracción mental, razonamiento deductivo y de la construcción de teorías. La importancia pedagógica y didáctica de estos modelos radica en que el planteamiento de trabajo escolar debe respetar la sucesión de estos niveles de forma que, según Wirtschub, 1976, citado por Dixon, Brown y Gibson, 1991. Si a un niño se le presenta la geometría a través de la medición y de otros conceptos de los niveles 0 y 1, sin una sólida preparación en la geometría visual del nivel 0, tal alumnado estará condenado de antemano al fracaso. En el apartado de intervención educativa, se propondrán actividades para el desarrollo didáctico de los diferentes niveles. 2. Elementos, formas y relaciones geométricas en el entorno. Clasificación y representación. 2,1. Elementos geométricos. A continuación pasamos a definir los diferentes elementos geométricos. A. Indica una posición en el espacio y no tiene dimensiones, por lo que se dice que en un plano o en una recta existen infinitos puntos. Un punto, por tanto, delimita una posición en el espacio. Un punto no tiene grosor y sus formas de representación a nivel escolar pueden ser muchas: una marcha con el bolígrafo en el papel, una marca con la tiza en el plano. Decimos que esas marcas son puntos. B. Recta. Se considera que dos puntos determinan una y solo una línea recta que contiene a dichos puntos. La recta tiene las siguientes características. Son ilimitadas por ambos extremos. No tienen ningún espesor. 3 o más puntos pueden determinar varias rectas, pero si están contenidas en una recta se dice que son colineales. 2 rectas contenidas en el plano que no tienen ningún punto en común se dice que son paralelas. Si tienen un punto en común se dice que son concurrentes o secantes. Un punto P cualquiera de la recta divide a la misma en dos subconjuntos formados por los puntos que están situados a un mismo lado respecto de P. Estos subconjuntos se dice que son semirrectas con origen P. El trabajo didáctico de la recta se plantea a partir de una realidad perceptible, normalmente cercana al alumno: el borde de una regla, un hilo o cuerda muy tirante, etc. C. Plano. Un plano se determina por 3 puntos que no estén contenidos en la misma recta. El plano, desde un punto de vista didáctico, puede ser evocado a partir de una hoja de papel apoyada sobre una mesa, la propia superficie de una mesa, la pizarra, etc. De la misma forma que se habla de semirrectas, se habla de semiplanos. Un semiplano se define como cada una de las dos partes en que queda dividido un plano al trazar una recta en el mismo. D. Espacio. Se dice que las rectas y los planos son conjuntos de puntos. Se define el espacio como el conjunto de todos los puntos. E. Figura geométrica. La figura geométrica se define como cualquier subconjunto de puntos del espacio. Como hemos expuesto con anterioridad, el objetivo de la geometría será describir, clasificar y estudiar las propiedades de las figuras geométricas. F. Segmento. Conjunto de puntos de una recta comprendidos entre dos puntos de la misma. Estos puntos A y B son los extremos del segmento AB. La longitud del segmento se define como la distancia entre los puntos A y B. Los segmentos pueden ser abiertos o cerrados, según se consideren incluidos o no los extremos del segmento. G. Ángulo. Se define como el conjunto de los puntos del plano, porción del plano, limitado por dos semirrectas con el mismo origen. Ambas semirrectas son los lados del ángulo, y el punto de concurrencia es el vértice.
También se usa la palabra ángulo para designar la figura geométrica formada solamente por el conjunto de los lados y el vértice. Su tamaño se mide por la cantidad de rotación requerida para girar uno de los lados del ángulo, tomando como centro de giro el vértice para que coincida con el otro lado. Como unidad de medida habitual se usa el grado, la 1/360 parte de la abertura de la circunferencia. H. Curva. Se define como el conjunto de puntos que un lápiz traza al ser desplazado por el plano sin ser levantado. La curva es simple si el lápiz nunca pasa dos veces por un mismo punto. Si el lápiz se levanta en el mismo punto en que comenzó a trazar, se dice que la curva es cerrada. La curva es cerrada y simple si el único punto por el que el lápiz pasa dos veces es el del comienzo y final del trazado. Se requiere que las curvas tengan un punto inicial y otro final, por lo que las rectas, semirrectas y ángulos no son curvas. Un caso particular de curva cerrada es la circunferencia tal que la distancia de cualquiera de sus puntos a otro fijo es constante. El punto fijo se llama centro de la circunferencia y la distancia constante se llama radio. También se llama radio al segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Un diámetro es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Y, curva poligonal, se define como una curva simple formada por segmentos, rectilíneos o curvilíneos o de ambos a la vez, unidos por sus extremos. Las curvas poligonales pueden ser abiertas o cerradas. J. Polígono. Se define como el conjunto de puntos del plano limitado por una curva poligonal cerrada. Los segmentos que la forman se llaman lados y los extremos de esos segmentos vértices. Un polígono es rectilíneo si sus lados son segmentos de rectas. Los polígonos se nombran según el número de lados o vértices que tienen: triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc. En los polígonos rectilíneos, las semirrectas que contienen dos lados concurrentes en un vértice determinan un ángulo del polígono. Si todos los lados y ángulos de un polígono son iguales, se dice que es regular. Un polígono es equilátero si tiene todos sus lados iguales. Un polígono es equiángulo si sus ángulos miden lo mismo. Un polígono es regular si es equilátero y equiángulo. 2,2. Los polígonos rectilíneos. Los polígonos rectilíneos se denominan atendiendo al número de lados con la utilización de prefijos numéricos. De esta forma se distinguen triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, etc. Nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros tipos, teniendo en cuenta los criterios de presencia en los currículos escolares de esta etapa educativa. 2.2,1. Los triángulos y su clasificación. El triángulo se define como un polígono de tres lados. Es una porción de plano limitada por tres segmentos unidos 2 a 2 por sus extremos. Los tres segmentos que limitan el triángulo se denominan lados, y los extremos de los lados por donde se unen vértices. En los triángulos la suma de los ángulos interiores es igual a centésimo octogésimo. A tipos de triángulos. Según sus lados. A equiláteros, son los que tienen sus tres lados iguales. B isósceles, son los que tienen dos lados iguales. C escalenos, son los que tienen tres lados desiguales. Según sus ángulos. A rectángulos, son los que tienen un ángulo recto 90 grados. B acutángulos, son los que tienen sus tres ángulos agudos. C obtusángulos, son los que tienen un ángulo obtuso. B. Elementos notables de un triángulo. Bisectriz es la semirrecta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Las bisectrices de un triángulo se cortan en un punto llamado incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita. Mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al mismo en su punto medio. Las mediatrices de los lados de un triángulo se cortan en un punto llamado, que es el centro de la circunferencia circunscrita. Altura es el segmento perpendicular comprendido entre un vértice y la recta que contiene al lado opuesto. Las alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro. Mediana es el segmento comprendido entre un vértice y el punto medio del lado opuesto. Las medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro,
que es el centro de gravedad del triángulo. 2.2.2. Los cuadriláteros y su clasificación. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Los cuadriláteros tienen distintas formas, pero todos ellos constan de 4 vértices y 2 diagonales. En todos los cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es igual a tricentésimo sexagésimo. Los paralelogramos son un tipo de cuadriláteros que tienen paralelos los dos pares de lados opuestos. En ellos se cumple que los lados opuestos son iguales. Los ángulos opuestos son iguales. Las diagonales se cortan mutuamente en partes iguales. Las características que determinan el tipo de cuadrilátero son paralelismo de lados, igualdad de lados, igualdad de ángulos, número de ángulos rectos, posición relativa de las diagonales, concavidad y convexidad. Tipos de cuadriláteros. Nombre. Definición. Características. Rectángulo. Paralelogramo que tiene sus 4 ángulos rectos. Las diagonales de un rectángulo son iguales. Rombo. Paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales. Las diagonales de un rombo son perpendiculares y coinciden con las bisectrices de los ángulos cuyos vértices unen. Cuadrado. Paralelogramo que tiene sus 4 ángulos y sus 4 lados iguales. Sus diagonales se cortan en partes iguales. Sus diagonales son iguales como el rectángulo. Sus diagonales son perpendiculares y bisectrices de los ángulos cuyos vértices unen, como el rombo. Trapecio. Cuadrilátero que tiene únicamente 2 lados opuestos paralelos. No es un paralelogramo. Los lados paralelos se llaman bases del trapecio. Cuando el trapecio tiene los lados no paralelos iguales, se llama trapecio isósceles, en caso contrario trapecio escaleno. Trapezoide. Es el cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos. No es un paralelogramo. 2.3. Las figuras geométricas en el espacio. 2.3.1. Poliedros. Según Godino y Ruiz, 2004. Un poliedro es el sólido delimitado por una superficie cerrada simple, formada por regiones poligonales planas. Cada región poligonal se dice que es una cara del poliedro, y los vértices y lados de las regiones poligonales se dicen que son los vértices y lados del poliedro. En cualquier poliedro se cumple que la suma del número de vértices y el de caras es igual al número de aristas más 2, fórmula de Euler para los poliedros. En el ámbito escolar se distinguen 2 tipos de poliedros, pirámides y prismas. Las pirámides tienen una sola base y las caras laterales son triangulares. Los prismas tienen 2 bases y sus caras laterales son paralelogramos. Se denominan en función del polígono que sea su base. Un poliedro regular es un poliedro que debe cumplir las siguientes condiciones. Las caras son regiones poligonales regulares iguales. En cada vértice concurre el mismo número de caras. La suma de los ángulos interiores de los polígonos que forman las caras de un poliedro regular, que concurren en un mismo vértice, debe ser menor de tricentésimo sexagésimo, de lo contrario no podrían cerrar un espacio interior. Los ángulos interiores del triángulo equilátero miden sexagésimo, por tanto podemos formar poliedros regulares cuyas caras son triángulos, el tetraedro 4 caras y el icosaedro 20 caras. Con caras que sean cuadrados solo se puede formar el hexaedro o cubo 6 caras. Si utilizamos pentágonos regulares como caras de un poliedro se obtiene el dodecaedro 12 caras. 2.3.2. Conos y cilindros. El cono tiene las siguientes características. Tiene una base que es cualquier región limitada por una curva cerrada simple, contenida en un plano. La superficie lateral está generada por los segmentos que unen un punto fijo, el vértice, no situado en el plano de la base con los puntos de la curva que delimita la base. La altura del cono es el segmento perpendicular que une el vértice del cono y el plano que contiene la base. El cilindro tiene las siguientes características. Se genera trasladando los puntos de una región cerrada simple,
contenida en un plano hacia otro paralelo. Los puntos que unen puntos correspondientes en las curvas que limitan las bases forman la superficie lateral. Un cilindro es recto si los segmentos que unen puntos correspondientes en las dos bases son perpendiculares a los planos de las bases. En caso contrario se trata de un cilindro oblicuo. 2,4. Transformaciones geométricas. Traslación, giro y simetría. Aclaración conceptual. Transformación del plano. Decimos que es la correspondencia establecida entre los puntos del plano, de forma que a un punto P determinado le corresponde un punto Pi. Movimiento rígido. Según Godino y Ruiz, 2004. Una transformación del plano se dice que es un movimiento rígido si y solo si la distancia entre cualquier par de puntos P y Q es la misma que la distancia entre sus imágenes en dicha transformación. Esto es, PQ igual a PQ, para todo par de puntos P y Q. También se llaman isometrías porque conservan propiedades geométricas de las figuras, forma y medidas. Hay tres movimientos rígidos del plano básicos. Traslación. Es el movimiento rígido en el que todos los puntos del plano se mueven en la misma dirección y la misma distancia, quedando definida por un vector que determina la dirección en la que se trasladan todos los puntos del plano y la distancia a la cual se trasladan. Giro. Consiste en rotar todos los puntos del plano alrededor de un punto fijo, centro del giro, un cierto ángulo que será el ángulo de giro, quedando definido por el centro O y la amplitud del ángulo. Simetría. Es el movimiento rígido del plano que se produce fijando una recta R del plano, eje de simetría, y hallando para cada punto P otro punto Pi de tal manera que la recta R es mediatriz del segmento PP. Esto quiere decir que R es perpendicular a PP y que pasa por el punto medio del segmento PP. Una figura plana se dice que es simétrica, o que tiene simetría, si cualquier movimiento rígido del plano hace coincidir todos los puntos de la figura con otros puntos de la misma figura. Existen diferentes tipos de simetrías, Godino y Ruiz, 2004. Simetría axial o reflexión sobre un espejo. Se dice que una figura tiene simetría por reflexión si hay una recta que pasa por la figura que es un eje de simetría de la figura. Esto es, el movimiento de simetría sobre dicho eje hace coincidir la figura consigo misma de manera global. Simetría rotacional. Se dice que una figura tiene simetría rotacional si la figura coincide consigo misma cuando se gira un cierto ángulo entre 0º y 180 alrededor de un cierto punto. El centro de giro es el centro de rotación de la figura. Simetría central. Una figura tiene simetría puntual si existe una simetría por rotación de 180 sobre algún punto O. Esto implica que al girar la media vuelta la figura coincide consigo misma de manera global, y cada punto P de la figura tiene un punto correspondiente Pi de la figura, tal que el punto medio del segmento PP coincide con el centro del giro, O. 3. Intervención educativa. Como señala la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, BOE N 340 de 30 de diciembre de 2020, LOMLOE. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa. Según García y López, 2008, el estudio de la geometría y su presencia en el currículum se justifica por la presencia de la misma en innumerables elementos del entorno, a la vez que es una disciplina que, una vez superados los procesos de manipulación y visualización, permite un desarrollo cognitivo hacia procesos superiores de abstracción mental. La geometría es describir, analizar propiedades, clasificar y razonar, y no solo definir. El aprendizaje de la geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas oportunidades para clasificar de acuerdo con criterios libremente elegidos, construir, dibujar, modelizar, medir,
desarrollando la capacidad para visualizar relaciones geométricas. Todo ello se logra estableciendo relaciones constantes con el resto de saberes básicos y con otros ámbitos como el mundo del arte o de la ciencia, pero también asignando un papel relevante a la parte manipulativa a través del uso de materiales, geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos, material para formar poliedros, etc., y de la actividad personal realizando plegados, construcciones, etc., para llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin, puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría dinámica. A continuación proponemos una serie de orientaciones didácticas de carácter más específico para el trabajo de la geometría. Se deben potenciar actividades con juegos que desarrollen la capacidad de describir la situación y posición de objetos en el espacio, estableciendo sistemas de referencia y modelos de representación. El entorno cotidiano es una fuente de estudio de diversas situaciones físicas reales que evitan el nivel de abstracción de muchos conceptos geométricos, trabajando sus elementos, propiedades, etc. La presencia de recursos TIC y aplicaciones informáticas de geometría facilitan la visualización de conceptos abstractos. La geometría se centra, sobre todo, en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio a partir de experiencias reales, prácticas y manipulativas que permiten conectar a los niños con su entorno para construir, dibujar, hacer modelos, medir o clasificar, y deducir propiedades geométricas. Los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio, presentes en la vida cotidiana, juegos, hogar, colegio, etc., y en el patrimonio cultural, artístico y natural, servirán para desarrollar las capacidades geométricas, siguiendo el modelo de Van Yel para el reconocimiento de formas, propiedades y relaciones geométricas. Geometrizar el entorno. Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, determinarán características, deducirán analogías y diferencias con otros objetos y figuras. La geometría debe servir para establecer relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar a reconocer su presencia y valorar su importancia en nuestra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá descubrir e investigar la geometría de las transformaciones, para explorar las características de las reflexiones en los 2 primeros cursos, giros y traslaciones, a partir del tercer curso. El reconocimiento, representación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la observación y de la manipulación física o virtual. El cálculo de áreas de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones, desarrollos, etc., para finalmente obtener las fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará significado a esas fórmulas. 3,1. Proceso didáctico en la enseñanza de la geometría, fases. Según Vecino, F. 2001, teniendo en cuenta toda la teoría didáctica que procede de la didáctica de las matemáticas y específicamente de la didáctica de la geometría, la enseñanza de esta debe contemplar unos principios generales que son los siguientes. Una geometría dinámica frente a una geometría estática. El alumno debe ser protagonista de su descubrimiento y no solo exclusivamente con materiales pasivos, libros de texto, pizarra, etc. Una geometría interfigural e intrafigural. No se identifican y clasifican las diferentes figuras por sus propiedades inherentes, sino también por las relaciones que tienen entre ellas. Una geometría que contenga razonamientos de tipo deductivo, pero también inductivo a partir de la manipulación de materiales. Una geometría que contenga procesos de 4 tipos: construcción, reproducción, representación y designación. Una geometría construida a partir de la utilización de materiales, geoplano,
Tangram, tiras de mecano, policubos, tortuga de suelo, logo, y de recursos de tipo informático, Cabri, GeoGebra, logo, etc. Atendiendo al modelo de Van Yel de niveles en la adquisición de conceptos espaciales y geométricos, se incide en dicha teoría para posteriormente proponer actividades en esos niveles. Propuesta de tareas para el trabajo en los diferentes niveles según Van Yel. Nos centramos especialmente en los cursos de educación primaria. Nivel 0. Visualización, 3 primeros cursos de primaria. Actividades de clasificación, identificación y descripción de formas. Uso de materiales manipulables. Ejemplificación frecuente para facilitar la distinción de propiedades. Actividades de construcción, dibujo y composición de formas. Niveles 1 y 2. Análisis y ordenación y clasificación, 3 últimos cursos de primaria. Actividades de identificación de propiedades de las figuras y no de estas en sí mismas. Resolución de problemas en los que sea nuclear la forma de los objetos. Uso de materiales manipulables que permitan la exploración de las propiedades de las formas. Establecimiento de categorías en función de las propiedades. Según Walusinski, 1970, existen 3 grandes fases en la enseñanza de la geometría: exploración, iniciación y construcción axiomática. Fase de exploración. Tiene lugar antes de los 8 a 9 años. En ella el niño aprende a moverse, a mover y manipular objetos, a modelar barro y plastilina, a realizar construcciones con figuras geométricas, cubos, ladrillos, etc. Fase de iniciación. Se desarrolla entre los 9 y 14 años. Se organizan sectores de la geometría y se inicia el aprendizaje de la deducción de diferentes propiedades y elementos de las formas y figuras. Fase de construcción axiomática. Se puede producir a partir de los 14 a 15 años, siempre y cuando se hayan desarrollado de forma satisfactoria las fases anteriores. Se puede identificar con las últimas fases del modelo de Van Yel. 3,2. Recursos para la enseñanza de la geometría. A continuación se proponen actividades tipo que pueden desarrollar los conceptos geométricos en la educación primaria, correspondiendo a los primeros niveles del modelo de Van Yel, ya que los posteriores se escapan a la etapa educativa de educación primaria. Para ello seguimos el estudio de las mismas realizado por Godino y Ruiz, 2004. A. Juegos de psicomotricidad. B. Descripción y clasificación de objetos atendiendo a criterios visuales. C. Descripción y clasificación de objetos atendiendo a sus propiedades geométricas. D. Estudio de los polígonos en la clase. E. Actividades con el Tangram. F. Actividades de simetría. G. Actividades con las TIC. En Internet existe una gran variedad de software matemático interactivo para trabajar la geometría. Como ejemplo tenemos GeoGebra. Es un software matemático interactivo libre creado por Marcus Hohenbarter. Está escrito en Java y por tanto está disponible en múltiples plataformas. Es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir, un compendio de matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y cálculo, con aplicaciones en todas las etapas educativas y en diferentes disciplinas. GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo, así como la representación gráfica, educación primaria, además del tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas integrales, etc. Otras etapas educativas. Permite diferentes vistas. ¿Solo 3 puntos? Premio a materiales curriculares del Ministerio de Educación. Web sobre el triángulo orientada a los alumnos de los últimos cursos de educación primaria. Paquetes de actividades para el programa Click. Para su uso y ejecución es necesario tener instalado dicho programa. Existen multitud de aplicaciones diseñadas por docentes para su aplicación económica y sin dificultad en la educación primaria. Se organizan en paquetes de diferente contenido y tipo geométrico. 3,3. Enfoque de la resolución de problemas
en la enseñanza de la geometría. Las tendencias actuales sobre enseñanza de la matemática promueven su aprendizaje mediante la resolución de problemas. Resolver problemas constituye no solo la finalidad de enseñar matemáticas, sino también un medio a través del cual los alumnos construyen conocimientos matemáticos. En este sentido, cabe recordar la dimensión transversal de la resolución de problemas en el área. Según García y López, 2008, y acorde con este enfoque, se sugiere que la enseñanza de la geometría gire en torno a la resolución de problemas que impliquen el uso de relaciones y conceptos geométricos. Los problemas deben ser lo suficientemente difíciles para que realmente constituyan un reto para los alumnos, y lo suficientemente fáciles para que cuenten con algunos elementos para su resolución. Algunos ejemplos de problemas en geometría pueden ser: hacer el croquis del camino de la casa a la escuela, armar un rompecabezas, calcular el número de diagonales de un polígono cualquiera, hallar el número de vértices de un poliedro a partir de su desarrollo plano, imaginar el resultado de girar un cuerpo geométrico. Imaginar el cuerpo geométrico que se forma con cierto desarrollo plano. García y López, 2008, categorizan en 3 tipos las tareas que se realizan en las clases al estudiar las figuras geométricas de 2 y 3 dimensiones: conceptualización, investigación y demostración. Cabe aclarar que estas tareas pueden presentarse de manera simultánea en las situaciones problemáticas que se plantean a los alumnos, y, con frecuencia, la línea que divide a una de otra es tan tenue que no se pueden separar. Estos 3 tipos de tareas, conceptualización, investigación y demostración, pueden realizarse dentro del marco del enfoque de resolución de problemas, cuya idea principal radica en el hecho de que los alumnos construyen conocimiento geométrico al resolver problemas. A tareas de conceptualización se refieren a la construcción de conceptos y de relaciones geométricas. Es importante aclarar que no se trata de definir objetos geométricos, sino de conceptualizarlos, no siendo adecuado, por ejemplo, al construir el concepto de cuadrilátero, ofrecer la definición del mismo, sino orientar y propiciar la formación del mismo. B. Tareas de investigación. Son aquellas en las que el alumno indaga acerca de las características, propiedades y relaciones entre objetos geométricos, con el propósito de dotarlas de significados. Probablemente es en este tipo de tareas donde se aprecia de mejor manera el enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la geometría. Un ejemplo de tarea de investigación es el siguiente. Los alumnos han trabajado el concepto de triángulo isósceles pero no su trazo. Se les pide entonces que usen sus instrumentos geométricos para trazar uno. C. Tareas de demostración. Tienden a desarrollar en los alumnos la capacidad para elaborar conjeturas o procedimientos de resolución de un problema que después tendrán que explicar, probar o demostrar a partir de argumentos que puedan convencer a otros de su veracidad. Es en este tipo de actividades donde puede apreciarse la socialización del conocimiento geométrico, ya que desde el enfoque de resolución de problemas se concibe el conocimiento como una construcción social. Las tareas de demostración son esenciales en geometría y deben estar presentes en la interacción del aula escolar. La construcción de argumentos lógicos es una habilidad que forma parte esencial de la cultura geométrica y es deseable que todos los alumnos la desarrollen. Por medio de las tareas de conceptualización, investigación y demostración que se propongan en las clases de geometría, los alumnos podrán desarrollar habilidades básicas de diversos tipos. García y López, 2008. Visualización, de comunicación, de dibujo, lógicas y de razonamiento de aplicación o 3,4. El sentido espacial, C. En el área de matemáticas en la educación primaria. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, en el área de matemáticas dice: la adquisición de las competencias específicas constituye la base para la evaluación competencial del alumnado y se valorará a través de los criterios de evaluación. Al no existir una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, las competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes saberes asociados a los criterios de evaluación,
proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos. Los saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos dimensiones, cognitiva y afectiva, que integran conocimientos, destrezas y actitudes diseñados de acuerdo con el desarrollo evolutivo del alumnado. El orden de aparición de estos sentidos no conlleva ninguna prioridad. El sentido espacial, C, es fundamental para comprender y apreciar los aspectos geométricos del mundo. Está constituido por la identificación, representación y clasificación de formas, el descubrimiento de sus propiedades y relaciones, la descripción de sus movimientos y el razonamiento con ellas. Para la adquisición de cada uno de los sentidos, el área deberá abordarse de forma eminentemente experiencial, concediendo especial relevancia a la manipulación, especialmente en los primeros niveles, e impulsando progresivamente la utilización continua de recursos digitales, proponiendo al alumnado situaciones de aprendizaje que propicien la reflexión, el razonamiento, el establecimiento de conexiones, la comunicación y la representación. En cuanto a la metodología, es recomendable combinar diferentes metodologías didácticas que favorezcan unas matemáticas inclusivas y la motivación por aprender, fomentando así en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes del área. El uso de materiales lúdicos y actividades de alto impacto emocional, como son los juegos de magia educativa, los juegos de mesa y los materiales manipulativos, están orientados a despertar la atención y el interés del alumnado, de manera que sirvan de elemento motivador del aprendizaje de determinados contenidos, llevando espontáneamente a la investigación y exploración. Los saberes básicos están graduados a través de los ciclos. Esta progresión, que parte de entornos muy cercanos y manipulativos que conectan con la etapa de educación infantil, facilitan la transición hacia aprendizajes más formales, favoreciendo el desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto en la educación secundaria obligatoria. Atendiendo a los saberes básicos, a continuación referimos los relacionados con el sentido espacial. 1. Figuras geométricas de 2 y 3 dimensiones. 1,1. Figuras geométricas sencillas de 2 dimensiones en objetos de la vida cotidiana. Identificación en objetos de nuestro entorno, en el arte y patrimonio artístico andaluz, y clasificación atendiendo a sus elementos: círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo. 1,2. Estrategias y técnicas de construcción de figuras geométricas sencillas de 1, 2 o 3 dimensiones de forma manipulativa. 1,3. Vocabulario geométrico básico. Descripción verbal de los elementos y las propiedades de figuras geométricas sencillas. 1,4. Propiedades de figuras geométricas de 2 dimensiones. Exploración mediante materiales manipulables, mecanos, tangram, juegos de figuras, etc. y herramientas digitales. 1,5. La simetría. Su construcción con papel y otros materiales. 2. Localización y sistemas de representación. 2,1. Posición relativa de objetos en el espacio e interpretación de movimientos. Descripción en referencia a uno mismo a través de vocabulario adecuado. Arriba, abajo, delante, detrás, entre, más cerca que, menos cerca que, más lejos que, menos lejos que, etc. 3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3,1. Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros sentidos. 3,2. Relaciones geométricas, reconocimiento en el entorno, interpretación y descripción de croquis itinerarios sencillos de su entorno próximo. Desde un enfoque competencial, tanto los criterios de evaluación como los saberes básicos se vertebran alrededor de las competencias específicas. A su vez, todos los sentidos se encuentran entrelazados entre sí e interconectados con todas las competencias específicas. De manera que partiendo de la competencia específica, fijaremos los criterios de evaluación y los saberes básicos que se ajusten para su consecución. Para ver los saberes básicos relacionados con este sentido, como ejemplo elegimos la competencia específica 5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas,
así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos para interpretar situaciones y contextos diversos. Criterio de evaluación 5,1. Identificar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, asociándolas a conocimientos y experiencias propias. Los saberes básicos, entre otros, correspondientes al sentido de la medida para la competencia específica 5 serían: 1,1. Figuras geométricas sencillas de 2 dimensiones en objetos de la vida cotidiana. Identificación en objetos de nuestro entorno, en el arte y patrimonio artístico andaluz, y clasificación atendiendo a sus elementos: círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo. 1,2. Estrategias y técnicas de construcción de figuras geométricas sencillas de 1, 2 o 3 dimensiones de forma manipulativa. 1,3. Vocabulario geométrico básico. Descripción verbal de los elementos y las propiedades de figuras geométricas sencillas. 1,4. Propiedades de figuras geométricas de 2 dimensiones. Exploración mediante materiales manipulables, mecanos, tangram, juegos de figuras, etc., y herramientas digitales. 1,5. La simetría. Su construcción con papel y otros materiales. Criterio de evaluación 5,2. Identificar las matemáticas presentes en la vida cotidiana y en otras áreas, estableciendo conexiones sencillas entre ellas con información gráfica cotidiana. Los saberes básicos, entre otros de otros sentidos, correspondientes al sentido de la medida para la competencia específica 5 serían: 2,1. Posición relativa de objetos en el espacio e interpretación de movimientos. Descripción en referencia a uno mismo a través de vocabulario adecuado. Arriba, abajo, delante, detrás, entre, más cerca que, menos cerca que, más lejos que, menos lejos que, etc. 3,1. Modelos geométricos en la resolución de problemas relacionados con los otros sentidos. 3,2. Relaciones geométricas. Reconocimiento en el entorno, interpretación y descripción de croquis itinerarios sencillos de su entorno próximo. Lo dicho anteriormente quedaría expresado en una tabla. Área de matemáticas. Primer ciclo, primer curso. Competencia específica. Criterios de evaluación. Saberes básicos mínimos. 5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos para interpretar situaciones y contextos diversos. 5,1. C1,1. C1,2. C1,3. C1,4. C1,5. 5,2. C2,1. C3,1. C3,2. Situaciones de aprendizaje. Las metodologías activas son especialmente adecuadas en un enfoque competencial, ya que permiten construir el conocimiento y dinamizar la actividad del aula mediante el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo. Las situaciones de aprendizaje facilitan la interdisciplinariedad, favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Seguir el esquema de los temas del área anteriores. El entorno cercano al alumno, su propia realidad, es un compendio informal de elementos geométricos. En el centro educativo, en el aula, existen multitud de componentes de naturaleza geométrica que serán fácilmente asimilables por los alumnos tras un proceso de abstracción mental sobre las propiedades y relaciones de las diferentes figuras geométricas. Los saberes básicos de tipo geométrico, además de desarrollar la competencia matemática, en ciencia y tecnología, contribuyen de manera importante al desarrollo y adquisición del reto de competencia clave, potenciando de esta forma el desarrollo global e integral propio de esta etapa educativa. Para ello es necesario el conocimiento e identificación de los principales elementos geométricos, de las figuras y sus posibilidades de movimiento básico en el espacio.
El proceso didáctico pasa primeramente por procesos de visualización e identificación de elementos y propiedades que permitan una clasificación de los diferentes cuerpos geométricos, para, posteriormente, en etapas sucesivas, facilitar procesos de razonamiento y abstracción mental. En dichos procesos didácticos, se potenciará el uso de materiales manipulables a partir de los cuales los alumnos vayan identificando los elementos y propiedades de los diferentes cuerpos geométricos. En ello juegan un papel fundamental en la actualidad la integración de las diferentes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, de forma que se contribuye igualmente al desarrollo de la competencia digital. Introducción. La geometría ha formado parte históricamente de los contenidos escolares en las diferentes etapas educativas. El referente, para el desarrollo de este tema, es el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. 1. Evolución de la percepción espacial en la educación primaria. La percepción espacial forma parte nuclear desde las primeras etapas de la vida para desenvolvimiento en el medio, estructuración espacio-temporal, interacción con el medio. 1,1. Modelo de Piaget. Distingue percepción, representación, progresiva diferenciación de propiedades geométricas. A. Propiedades topológicas. B. Propiedades proyectivas. C. Propiedades euclídeas. 1,2. Modelo de Van Yelle. Visualización. Análisis. Ordenación y clasificación. Deducción formal. Rigor. 2. Elementos, formas y relaciones geométricas en el entorno. Clasificación-representación. 2,1. Elementos geométricos. A. B. Recta. C. Plano. D. Espacio. E. Figura geométrica. F. Segmento. G. Ángulo. H. Curva. I. Curva poligonal. J. Polígono. Equilátero. Equiángulo. Regular. 2,2. Los polígonos rectilíneos. Los polígonos rectilíneos se denominan atendiendo al número de lados con la utilización de prefijos numéricos. Se distinguen triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, etc. 2,1. Los triángulos y su clasificación. El triángulo se define como un polígono de 3 lados. Los 3 segmentos que limitan el triángulo se denominan lados, y los extremos de los lados por donde se unen vértices. A. Tipos de triángulos. Según sus lados. A. Equiláteros, son los que tienen sus 3 lados iguales. B. Isósceles, son los que tienen 2 lados iguales. C. Escalenos, son los que tienen 3 lados desiguales. Según sus ángulos. A. Rectángulos, son los que tienen un ángulo recto 90 grados. B. Acutángulos, son los que tienen sus 3 ángulos agudos. C. Obtusángulos, son los que tienen un ángulo obtuso. B. Elementos notables de un triángulo. Bisectriz. Mediatriz. Altura. Mediana. 2,2. Los cuadriláteros y su clasificación. Cuadrilátero. Polígono de 4 lados. Tienen distintas formas, pero todos ellos constan de 4 vértices y 2 diagonales. En todos los cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es igual a tricentésimo sexagésimo. Paralelogramos. Tipo de cuadriláteros que tienen paralelos los 2 pares de lados opuestos. Tipos de cuadriláteros. Rectángulo. Rombo. Cuadrado. Trapecio. Trapezoide. 2,3. Las figuras geométricas en el espacio. 3,1. Poliedros. Según Godino y Ruiz, 2004, un poliedro es el sólido delimitado por una superficie cerrada simple formada por regiones poligonales planas.
Fórmula de Euler. En el ámbito escolar se distinguen dos tipos de poliedros, pirámides y prismas. Características de un poliedro regular. 2.3,2. Conos y cilindros. Características del cono. Características del cilindro. 2,4. Transformaciones geométricas. Traslación, giro y simetría. Transformación en un plano. Movimiento rígido. Movimientos rígidos del plano. Traslación. Giro. Simetría. Tipos de simetrías. Godino y Ruiz, 2004. Simetría axial o reflexión sobre un espejo. Simetría rotacional. Simetría central. 3. Intervención educativa. Para la intervención educativa seguiremos el orden que establece la legislación vigente. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el ROUD 156/2022 de 1 de marzo de Enseñanzas Mínimas para Educación Primaria. Orientaciones didácticas específicas. 3,1. Proceso didáctico en la enseñanza de la geometría, fases. Según Vecino, F. 2001. Una geometría dinámica frente a una geometría estática. Una geometría interfigural e intrafigural. Una geometría que contenga razonamientos de tipo deductivo, pero también inductivo a partir de la manipulación de materiales. Procesos de 4 tipos: construcción, reproducción, representación y designación. Una geometría construida a partir de la utilización de materiales. Propuesta de tareas para el trabajo en los diferentes niveles según Van Yel. Walusinski, 1970. Fases en la enseñanza de la geometría. Fase de exploración. Fase de iniciación. Fase de construcción axiomática. 3,2. Recursos para la enseñanza de la geometría. Según Godino y Ruiz, 2004. A. Juegos de psicomotricidad. B. Descripción y clasificación de objetos atendiendo a criterios visuales. C. Descripción y clasificación de objetos atendiendo a sus propiedades geométricas. D. Estudio de los polígonos en la clase. E. Actividades con el tangram. F. Actividades de simetría. G. Actividades con las TIC. 3,3. Enfoque de la resolución de problemas en la enseñanza de la geometría. Las tendencias actuales sobre enseñanza de la matemática promueven su aprendizaje mediante la resolución de problemas. Ejemplos. Hacer el croquis del camino de la casa a la escuela. Armar un rompecabezas. Calcular el número de diagonales de un polígono cualquiera. Tareas en la enseñanza. Aprendizaje de la geometría. A. Tareas de conceptualización. B. Tareas de investigación. C. Tareas de demostración. Habilidades básicas por desarrollar en las clases de geometría son: visuales, de comunicación, de dibujo, lógicas y de razonamiento, de aplicación o transferencia. 3,4. El sentido espacial, C, en el área de matemáticas en la educación primaria. Como establece el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, en el área de matemáticas. La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la evaluación competencial del alumnado y se valorará a través de los criterios de evaluación. Elegimos la competencia específica 5 como ejemplo para el desarrollo del sentido espacial. Este sentido es fundamental para comprender y apreciar los aspectos geométricos del mundo. Para trabajar, primer ciclo, en este área el sentido espacial, elegimos como ejemplo la competencia específica 5, con sus 2 criterios de evaluación y los saberes básicos relacionados con este sentido. Las situaciones de aprendizaje seguiremos el esquema de referencia, guiado por el Real Decreto y expuesto en temas anteriores.
Las metodologías activas son especialmente adecuadas en un enfoque competencial y usar las diferentes metodologías combinándolas. Bowl F. Reflexiones sobre la geometría y su enseñanza. Edilar. México 2009. Cañizares MJ. Elementos geométricos y formas espaciales en Castro ed. Didáctica de la matemática en la educación primaria. Síntesis. Madrid 2001. Carrillo J. y Contreras LC. Transformaciones geométricas en Castro ed. Didáctica de la matemática en la educación primaria. Síntesis. Madrid 2001. Dixon L. Brown M. y Gibson O. El aprendizaje de las matemáticas. MEC y Labor. Madrid, 1991. Chamorro MC. Didáctica de las matemáticas para primaria. Pearson Educación. Madrid 2003. García S. y López O. La enseñanza de la geometría. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México 2008. Godino J. y Ruiz F. Geometría y su didáctica para maestros. Proyecto EduMat Maestros. Granada 2002. Godino J. Cord. Didáctica de las matemáticas para maestros. Proyecto EduMat Maestros. Granada 2004. Godino J.D. y Batanero C. Microordenadores en la escuela. Rama. Madrid, 1985. Guerra M. La geometría y su didáctica, en Revista Innovación y Experiencias Educativas en 31. CSIF 2010. Jaime A. y Gutiérrez. Una propuesta de fundamentación para la enseñanza de la geometría. El modelo de Van Yel en Linares S. y Sánchez V. Teoría y práctica de la educación matemática. Alfer. Sevilla, 1990. Marín M. Competencia matemática en primaria. CCS. Madrid 2010. Martínez, A.M. Una metodología activa y lúdica para la enseñanza de la geometría. Síntesis. Madrid 2014. Rico L. Matemáticas para maestros de educación primaria. Pirámide. Madrid 2011. Rico L. y Flores P. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación primaria. Pirámide. Madrid 2015. Serrano L. Elementos geométricos y formas planas en Castro ed. Didáctica de la matemática en la educación primaria. Síntesis. Madrid 2001. Vecino F. La enseñanza de la geometría en la educación primaria en Chamorro MC Cord. Dificultades de aprendizaje de las matemáticas. MEC. Madrid 2001. VVA. Las TIC en la geometría. Una nueva forma de enseñar. MAD. Sevilla 2011. VVA. Razones para enseñar geometría en la educación primaria. CEP. Madrid 2009. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.